Bueno, y tal como también adelantaba Patricio en el bloque anterior, ya está con nosotros en estudio el profesor Carlos Ruiz Schneider, con quien vamos a hablar de esta muy buena noticia que también ya conocimos hace algunas semanas respecto de su postulación, patrocinada, por cierto, por nuestra casa de estudios, en particular por la Facultad de Filosofía y Humanidades, para el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025. Profesor Carlos Ruiz Schneider, licenciado en Filosofía de nuestra casa de estudios desde 1968, que ha ejercido diversos cargos, entre ellos fue senador universitario hasta el año 2018, también decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades hasta el año 2022. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Ciencias del Derecho de nuestra facultad y durante su carrera ha recibido innumerables reconocimientos y premios por su trabajo, así que nos honra mucho tenerlo acá en estudio. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación de ustedes, así que muy complacido por estar acá. Sí, profesor. Bueno, en primer lugar, preguntarle cómo recibe esta postulación, ¿no?, para el Premio Nacional. Sí, es algo que uno, o por lo menos en mi caso, no fue fácil de decidir. Coincidió un poco con el lanzamiento, con la presentación de un libro sobre mis trabajos a fines del año pasado. Y entonces hubo varios colegas ahí que me incentivaron. Bueno, también en mi familia, mi hijo que editó uno de mis libros, mis hijas, mi mujer, Pero entonces, claro, la decisión y por muchas amigas y amigos que muy próximos me decidieron finalmente a presentarme al premio este. Y bueno, también mucho apoyo recibí de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que también me propusieron, y también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también me postulan, por así decirlo. Sí, que por cierto también académico de la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho y académicos de la Facultad de Filosofía y de otras universidades, en fin, claro. Así que eso, porque claro, la decisión no puede ser solamente personal, ¿no? tiene que uno darse cuenta de que hay una cierta idea de reconocimiento en general que a uno lo incita a postular. Claro. ¿Pensó al iniciar su recorrido profesional que podría llegar a ser nominado en una instancia como esta? No, realmente no. Claro, sí. A pesar de que, claro, tengo una carrera bastante larga, también va más larga porque interrumpida por la dictadura militar, en que me expulsaron de la universidad en el año 76 y volví como en el año 92, 91 por ahí. Entonces eso, claro, hizo que esta carrera fuera más larga. Pero no, claro, no lo, a pesar de que sí, fui decano de la Facultad de Filosofía, en fin, director, pero no pensé, había gente que me lo decía de repente, pero yo no me decidía a postular. ¿Sí? Bueno, profesor, estamos en vivo, así que vamos aquí a hacer un ajuste sí, para que se escuche lo más bien posible. Sí. Bien cerquita del micrófono. Ahí sí, ahí estamos. Perfecto, sí, profesor. Muy bien. Oiga, profesor, bueno, usted tiene un recorrido muy extenso en diversas áreas, pero una de las principales es la educación. Sí. Y hoy en día, efectivamente, hay mucha preocupación respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país en torno a esa materia, porque a los problemas estructurales que se arrastran desde hace mucho tiempo se ha sumado con mucha intensidad en el último tiempo fenómenos relacionados con la violencia de distinto tipo, problemas de convivencia, violencia que se ejerce al interior, al exterior de los recintos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha visto lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país al respecto? Sí. Bueno, eso es algo que viene siendo un fenómeno, una manifestación que data de bastante tiempo, y en algunos casos el uso de un comportamiento, digamos, de oposición, por ejemplo, en el caso de la dictadura militar, era bastante justificado, podría decirse, ¿no? Porque la universidad intervenía, la cultura nacional intervenía por la dictadura. Entonces, pero claro, luego costó más justificar, ¿no? Episodios más violentos posteriormente,
Otra cosa es la manifestación, incluso multitudinaria, como lo que pasó el 2006 o el 2011, exigiendo reformas en la educación universitaria y escolar. Pero claro, los fenómenos de violencia es difícil de justificar. Yo creo que no entiendo muy bien cuál es la lógica que hay detrás. Es una lógica política, pero fundamentalmente, pero yo creo que, por ejemplo, a mí me tocó como decano también tener algunas manifestaciones, digamos, no violentas en el sentido de físico, pero algo, tomas, en fin. Y claro, eso uno lamenta ahí que no se desarrolle, digamos, un clima más democrático de diálogo, ¿no? De, de- 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 de conversación con las autoridades, ¿no? Muchas veces estas tomas, por ejemplo, y eso me imagino que pasa también en otros niveles de otras universidades y de la escuela secundaria, se deciden antes de los petitorios. Entonces, es muy extraño. Los petitorios vienen cuando ya las acciones están decididas, Claro, ¿no? que sea una última ratio en el fondo Claro, claro, la exactamente. acción. Entonces eso cuesta. Ahora, uno como autoridad tiene que siempre buscar, yo creo, el diálogo y la conversación, pero a veces eso se hace complicado, no es sencillo. Ahora, no, yo creo que mucha de la lógica, no quiero generalizar, pero mucha de la lógica detrás de estas acciones violentas, bueno, son decisiones políticas a veces de grupos Ujú. minoritarios, o otras veces con más apoyo, pero, pero claro, que no pasan por el diálogo. Ahora, yo creo que en ese sentido me parece importante, por ejemplo, en la universidad y en la Universidad de Chile, lo que se está desarrollando ahora último, que es por lo menos elección con derecho de participación y de voto de los estudiantes y Ujú. funcionarios a nivel de los consejos de facultad de la universidad. Eso me parece importante, porque ahí hay una instancia en que se gesta más, Ujú. ¿no? Un diálogo, una conversación, eh, y entonces también uno tiene más acceso a las inquietudes de los estudiantes. Hay representación, pero es distinto que tengan derecho también a participar con voto en los consejos. Yo creo que eso. Yo fui senador de la Universidad de Chile y eso nosotros digamos, muchos de los senadores en mi época, del 14 al 18, lo, lo- lo, digamos, lo favorecimos, Ujú. lo apoyamos. Ujú. Sí, Ahora, profesor, estos hechos más puntuales, como por ejemplo los que hemos visto en el último tiempo en los llamados liceos sí, emblemáticos, ¿no? Que pueden tomarse como hechos derivados de reivindicaciones que históricamente hemos visto en el sí. pasado en nuestro país. Pero a esto hay que sumar hechos que anteriormente quizás no eran tan comunes y que están más relacionados con hechos puntuales de violencia, peleas, ataques a profesores, Sí. uso de armas de fuego al interior de establecimientos educacionales, que hablan de quizás un problema más profundo y Sí, general dentro de sí. la sociedad. ¿Cómo ha visto eso también? Claro, es cierto lo que yo creo, lo que tú dices. O sea, muchas veces esa decisión de actuar en forma violenta, digamos, no tiene que ver con los problemas más graves o más centrales de las universidades, o sobre todo de los establecimientos escolares, ¿no? Sino que probablemente tienen que ver con una lógica de protesta a nivel sociedad, ¿no? Ujú. Y, y bueno, claro, ahí yo creo que eso viene de lejos, bueno, viene de la dictadura, pero también de los gobiernos de la concertación, que, que centraron en Chile, que centraron mucho su papel a nivel, podríamos decir, político-institucional, ¿sí? Ujú. Pero no hubo reformas importantes a nivel de la sociedad, transformaciones sociales. Y eso era esperado de alguna Ujú. manera, también, junto con el retorno a la democracia. Entonces, eso quedó ahí como algo que se mantuvo durante también la transición a la democracia, durante el periodo de vuelta a la democracia, y yo creo que eso se hace más fuerte, muchas veces eso se hace más fuerte con gobiernos dentro del periodo reciente de gobiernos de derecha, como Ujú. el caso del presidente Piñera, pero también
anteriormente, ¿no? Y en algunos casos también con presidentes de centro izquierda, digamos. Ujú. Sí. Profesor, le escuché ahí en algunas entrevistas mencionar que efectivamente la educación, en términos de preocupación, ha estado presente desde los principios de la República, por lo menos en Sí, términos formales. En la sí, Constitución siempre se habla respecto de la importancia de la necesidad de formar a la población o por lo menos a quienes se consideran ciudadanos sí. en su momento. Pero a pesar de que siempre ha estado, por lo menos en términos formales, presente la educación como una prioridad, siempre está la sensación de que estamos rezagados en muchos sentidos, en términos sobre todo de la educación pública. ¿Qué pasa ahí? Claro. Bueno, yo creo que este rezago en la educación pública tiene que ver de nuevo con modelos político-económicos que se han implementado en el país también, ¿no? Eh, Modelos que no, bueno, que tienen como todo su peso, su motor en lo que tiene que ver con acciones, con relaciones económicas, con relaciones de mercado. Y eso ha invadido la lógica de la educación. La educación en general, más bien yo diría, es un área en las sociedades desarrolladas, contemporáneas, democráticas, es un área que más bien se ha tratado de mantener protegida del mercado. Ujú. Se ha tratado de mantener como un filósofo, Michael Walzer, habla de un muro, ¿no? Que tiene que separar el mercado que el mercado no entre Ujú. en el área de la educación y de la cultura. Entonces, eso en Chile, ese muro se pasó con mucha facilidad y hoy día establecer formas de desmercantilizar la educación, yo creo que es la tarea que nos corresponde todavía llevar más adelante, pero también a eso yo creo que en los últimos años yo creo que es importante también un combate que tenga que ver con reconstruir como, yo uso una metáfora, ¿no? Reconstruir como el alma de la universidad Ujú. o de educación, ¿no? Porque tampoco la educación puede ser algo tan burocrático y tan referido solamente a los certificados, a los Ujú. títulos, ¿no? Sino que tenemos que tener un proyecto como más de sentido, digamos, Ujú. en la educación. Sí, Sí, y que eso puede impactar directamente en la formación, claro, que a su exactamente, vez tiene un impacto general en cómo finalmente nos desarrollamos como sociedad, que es exactamente. claramente algo que, o por lo menos uno lo percibe así, respecto de cómo la formación ya no tan orientada hacia generar ciudadanos integrales, por llamarlo de alguna forma, sino que efectivamente actores dentro de una cadena de producción, Sí, por claro, decirlo de claro. alguna forma. Y qué pasa con la educación en ese sentido cuando está demasiado orientado, por ejemplo, hacia un perfil económico, de formar ya sea futuros trabajadores o productores, por llamarlo de alguna Sí, forma? sí. Bueno, lo que yo creo que pasa es que, bueno, justamente a contrarrestar eso es a lo que tiende esto que yo decía de desmercantilizar, de crear esferas independientes en la medida de lo posible, digamos, del mercado y de las transacciones económicas. Porque si eso ocurre, entonces lo que empieza a pasar también es que el mercado empieza a definir un poco qué pasa con las profesiones y qué pasa con lo que la universidad o la escuela le interesa formar. Y eso Ujú. puede estar estrictamente en contraposición con una de las tareas clásicas de la educación y de la cultura, que es una tarea reflexiva y también crítica, ¿no? Y esa crítica tiene que ser posible al interior de la sociedad. Y claro, no vamos a tener crítica si estamos siempre pensando en cómo nos arreglamos para ser profesionales aquí o allá y para hacer más dinero en Ujú. nuestra vida, ¿no? Sí, Ujú. y eso es el único norte, por así decirlo. Y que lamentablemente de repente se instalan algunos discursos dentro del debate público que van orientados precisamente en esa dirección. Hace Claro, poco escuchábamos ahí a un economista hablar respecto de que nuestra sociedad necesitaba básicamente ingenieros, claro. que Ah, claro, obviamente son necesarios, sí, pero eliminar cualquier tipo de, por ejemplo, asignatura más orientada hacia la reflexión o el espíritu crítico, etcétera, etcétera. claro.
Claro, yo creo que también se necesitan ingenieros reflexivos, ¿no? Ujú. No ingenieros que simplemente sepan una técnica, sino que ingenieros que también tengan una visión del país, una visión de la sociedad, en el caso de los ingenieros. Pero a eso, claro, el punto es que eso en parte se consigue, tampoco es que haya estados ideales en eso, pero eso se consigue con la educación pública, ¿sí? Y eso es lo que reflejan modelos tan admirados a veces como el de Finlandia. Ujú. Yo hice mis estudios, digamos, de posgrado en Francia. Y en Francia prácticamente toda la educación, incluso sobre todo las universidades, son públicas y son de excelente nivel, por supuesto. Y entonces, pero eso mantiene un país, digamos, más atento a entender lo que está pasando y no solo a reaccionar con motivaciones económicas, digamos. Ujú. Sí. Estamos conversando con el profesor Carlos Ruiz Schneider, académico de nuestra Casa de Estudios, candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2025, que por cierto está acá con nosotros a esta hora de la mañana conversando de diversas materias en radioanálisis. Profesor, nos quedan unos minutos, pero quería también abordar con usted el clima político, ¿no? El debate político que hay hoy en día Sí. en nuestro país, que en medio de una sucesivos años electorales que hemos tenido, ¿no? Porque no solamente este año ha sido electoral, sino que hemos tenido hartos procesos similares en los últimos años. Hay quienes sostienen que ha generado una suerte de polarización Sí. en el país. Hay quienes dicen que el país no está polarizado, sino que es el sistema político el que se ha polarizado, pero no necesariamente la sociedad. ¿Cómo ve usted la forma en la cual se ha desarrollado el debate político, en particular en los últimos periodos? Sí, yo me parece que digamos que hay una especie de polarización, una especie de, digamos, y eso tal vez lo muestra o permite mostrarlo empíricamente la mayor debilidad del centro político, ¿no? Ahora, ahí hay muchas razones, depende también de cómo enfocó sus propuestas el centro político, que como yo le decía también en el caso de la transición a la democracia, se lo enfocó de una manera digamos, que no acogía las transformaciones que el país que salió de la dictadura necesitaba, ¿no? Ujú. Como algo. Entonces, claro, eh, en ese sentido, ese camino que se siguió es un camino que tiende a provocar esta crispación y esta polarización, sobre todo porque yo tengo mi idea de la democracia. Yo he trabajado bastante sobre la democracia y la democracia en Chile también. El proyecto democrático de la salida de la dictadura, o sea, de la transición a la democracia y de la democracia que se instaló en Chile, es un proyecto que fue muy elitista, ¿sí? Ujú. Entonces, ahora, yo veo que eso se mantiene hoy día, ¿no? O sea, se mantiene una disputa entre nuevas élites, por ejemplo, de la nueva izquierda en Chile, y otro proyecto, bueno, al revés, un proyecto más populista de respuesta a eso por parte de la derecha y la derecha extrema. Entonces Ujú. yo veo que hay una permanencia de, ese, de esa lógica de élite que puede estar eh, cuya respuesta a veces tiene que ver con estas radicalizaciones mayores por los dos lados, pero probablemente algo del origen de eso tiene que ver con esta política uno de los grandes eh, como antecesores de este modelo político decía que la democracia es el gobierno del político, ¿sí? Schumpeter. Bueno, eso es lo que vivimos con la concertación y ahora estamos un poco pagando consecuencias de eso, Ujú. porque el elitismo no desapareció, sino que se transformó por una parte de distintos lados, pero, pero también genera proyectos de respuesta que son populistas, más emocionales, muy fuertes socialmente, pero que son, pero que en los que cuesta el diálogo, ¿no? Que lo Ujú. que estábamos pidiendo para la universidad, todavía más difícil, yo lo veo en este momento en la sociedad chilena. Ahora no es imposible, pero yo creo que estamos en una situación como usted describe, o sea,
en que la polarización por estas razones se ha desarrollado más, digamos. Ahora, esto no es típico de Chile solamente, ¿no? Sí, lo hemos visto últimamente también en diversas partes. Claro, en muchas partes donde hay como una radicalización. Estamos viendo en Estados Unidos una radicalización de la derecha, o en Hungría, por ejemplo en Francia, interesante, una radicalización de la derecha, pero también una radicalización de la izquierda. Y eso yo creo que estamos viviéndolo un poco, me da la impresión, en Chile. Sí. Bueno, profesor, ha sido un agrado conversar con usted. Lamentablemente los tiempos de la radio son crueles, se nos pasó volando, pero está obviamente más que invitado para una próxima ocasión para hablar de estos y otros temas. Así que muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, muy, muy complacido de responder en la medida de mis posibilidades a las preguntas que usted me planteó. Muchas gracias, profesor. Y gracias a la radio y a la televisión de la Universidad de Chile. Yo soy fanático de uno de los programas que se llama Democracy Now! Ah, sí, con Amy Goodman, a la noche. Sí. Muy, muy importante también, sobre todo para combatir esta suerte de monopolio mediático que a veces hay, sobre todo en Estados Unidos. Claro, en Estados Así Unidos. Que otra mirada muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Y con esta interesante conversación con el profesor Carlos Ruiz Schneider, candidato al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado. Sigan nuestra sintonía. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Que tengan una buena jornada. El departamento